Hola, buenos días. Gracias a Dios, ya estamos en jueves. Hoy les traemos la segunda parte del libro complementario Descansar en Cristo. Continuamos con la lectura. Profundicemos. Todos estamos en el mismo barco. En Lucas 18, 9 al 14, Jesús cuenta una historia sencilla sobre dos hombres que van al templo a orar, un fariseo y un recaudador de impuestos. Es una historia sobre el autodescubrimiento, o al menos la autoevaluación. Ambos hombres le dicen a Dios quiénes creen ser. El fariseo y el recaudador de impuestos hacen oraciones breves, y luego Jesús hace un juicio de valor y declara que el recaudador de impuestos está justificado. ¿Cómo nos hace sentir esta historia? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el fariseo o con el recaudador de impuestos? La mayoría de nosotros odiaría que nos etiqueten como fariseos. Ser fariseo se ha vuelto sinónimo de hipócrita. Jesús tenía pocas cosas buenas que decir sobre ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. Esa es solo una acusación entre muchas en este capítulo. Ellos fueron los que sistemáticamente se propusieron matar al Hijo de Dios. Nadie quiere ser fariseo. Entonces, ¿nos identificamos con el recaudador de impuestos? ¿Somos tramposos? ¿Nos hemos convertido en traidores a nuestro propio pueblo? ¿La gente escupe cuando nos ven venir? ¿Nos consideraríamos en la misma liga moral que las prostitutas, los asesinos, los traficantes de drogas o los abusadores de niños? ¿No nos gustaría que Jesús tuviera un tercer grupo en esta parábola en el que pudiéramos sentirnos más cómodos? Echemos un vistazo más de cerca a las oraciones de los dos hombres. El fariseo comienza su oración como debe comenzar toda buena oración, con alabanza. Pero esto es un elogio con un toque diferente. En lugar de alabar a Dios por ser Dios, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Quizá no podía pensar en las cosas malas que había hecho últimamente. Creció en la iglesia y nunca consumió drogas, ni fue a clubes nocturnos, ni sufrió resacas graves. En general, buscar en los demás para descubrir quiénes somos o qué se esconde debajo de nuestra superficie es arriesgado, ya que siempre podemos encontrar a alguien que es peor que nosotros. En esta comparación, por defecto, siempre nos veremos mejor. El fariseo agradece a Dios porque es un hombre bastante bueno y luego pasa a recitar las evidencias de esta bondad. Él ayuna no solo una vez a la semana, lo que sería impresionante, sino 2 veces. Luego menciona el pago del diezmo, que sobre la base de otras declaraciones de Jesús, por ejemplo, Mateo 23, 23, era una gran hazaña e incluía mucho más que simplemente dar el 10% de las ganancias. Cumplía en todos los detalles y se tomaba la molestia de incluso diezmar todas las hierbas que se usaban en su casa. Y sin embargo, en la evaluación de Jesús, no era suficientemente bueno. El recaudador de impuestos, en cambio, tenía mucho menos que decir. Después de todo, él era un recaudador de impuestos, y todos, incluso el propio recaudador de impuestos, sabían lo que eso significaba. Sabía que era el más bajo de los más bajos. Sabía que no tenía nada de qué estar orgulloso. No tenía una lista de cosas buenas que haya realizado para compensar las malas. No tenía con quién compararse. Él sabía quién era. Y sin embargo, también parecía tener alguna idea de quién es Dios. A pesar de que sabía quién era,
con todo se había aventurado a entrar al templo, y aunque se paró en la parte de atrás con la cabeza inclinada, estaba listo para desafiar las miradas y los comentarios de todas aquellas excelentes personas del templo, porque realmente parecía pensar que Dios lo escucharía. Su oración fue simple y al grano. Golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento, clamó: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. En esta parábola, Jesús no parecía pensar que pudiera haber una tercera categoría. Por medio del fariseo y el recaudador de impuestos, nos dice que, ante los ojos de Dios, el mundo no está realmente dividido en buenos y malos. Más bien, la línea divisoria separa a los que saben que necesitan la ayuda de Dios y a los que se niegan a reconocer que necesitan su salvación, esforzándose incansablemente por lograrlo por sí mismos. Implicancias. Estamos divididos. 50 gobiernos asistieron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en San Francisco, California, a partir del 25 de abril de 1945, varias semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo. Tenían grandes esperanzas de establecer una organización y un trasfondo internacional que eliminara para siempre el peligro de otra guerra mundial. Lamentablemente, estas grandes esperanzas no se han hecho realidad. Han sido pocos días, si es que hubo alguno, desde 1946 en que no hubo al menos una guerra activa, incluidas guerras civiles y regionales. El hecho es que la naturaleza humana caída divide a la humanidad. El egoísmo, la ambición y el orgullo conducen al conflicto y la división. Estamos divididos por género, raza, situación económica y educación. Estas divisiones no solo afectan las relaciones entre naciones y tribus, sino también influyen en las parejas y las familias. Mientras buscamos construir puentes y reparar el dolor de la separación, nos damos cuenta de que esto requiere un esfuerzo que va más allá de las capacidades humanas. Como la comunidad posexílica que vivía en Jerusalén, enfrentando conflictos y antagonismo a su alrededor, hacemos bien en recordar el mensaje especial de Dios a Zorobabel, el gobernador que había guiado al primer grupo de exiliados que regresaba a casa desde Babilonia. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Esta transformación impulsada por el espíritu ofrece un buen punto de partida. Tómate un respiro, tiempo para un autodescubrimiento saludable. Los adolescentes no son los únicos que luchan por saber quiénes son realmente. La mayoría de nosotros nos preguntamos esto en diferentes momentos de nuestra vida. La palabra de Dios ofrece algunas ideas alentadoras y hacemos bien en recordar estas afirmaciones, incluso cuando tratamos de darle sentido al mundo y nuestro lugar en él. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 13, 14. Dios quiso crearnos. Ese es el punto de partida de nuestro viaje con Dios. No somos accidentes ni percances. Dios nos hizo y nos hizo maravillosamente. A pesar de nuestro ADN rebelde, Él sigue preocupándose mucho por nosotros. Él nos conoce y nos ama a pesar de lo que hemos hecho.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esto suena como una gran declaración. Pedro les recuerda a sus lectores que no están solos. Si bien a menudo nos definimos como individuos, en realidad somos parte de un gran plan maestro de Dios. Él nos ha elegido. Debemos prolongar sus bendiciones a otros, como le hicieron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Podemos compartir su santidad, que es lo opuesto a nuestro egoísmo. Somos su posesión por creación y salvación. Todos estos hechos están destinados a hacernos alabar a aquel que transformó nuestra oscuridad en una luz brillante y resplandeciente. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. La mayoría de nosotros no entendemos la naturaleza radical de esta declaración que Jesús les hizo a sus discípulos justo antes de la traición. El texto griego original usa el sustantivo doulos, que significa literalmente esclavo. Esta no era una referencia a un empleado o a un socio comercial. En Jesús, Dios cambió nuestro estatus de la esclavitud a la amistad. Si bien hay referencias a la amistad de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham es llamado amigo de Dios en Santiago 2:23, Jesús nos ofrece una nueva relación consigo mismo. Les decimos a nuestros hijos que elijan sabiamente a sus amigos. Jesús nos eligió como amigos, sabiendo muy bien quiénes somos realmente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios, o planes, como se indica en la Nueva Traducción Viviente, para su pueblo en el tiempo de Jeremías estaban bien diseñados. Si bien el exilio fue horrible, se limitó a un periodo relativamente corto. Los pensamientos de Dios veían más allá de la realidad actual y anticiparon muchos comienzos nuevos, que finalmente condujeron a la venida del Mesías. ¿Qué pasaría si pudiéramos estar convencidos de que los planes de Dios para nosotros son verdaderamente buenos? Hasta aquí la lectura del capítulo 3 del libro complementario para la lección de escuela sabática. Esperamos sea una lectura motivadora y te esperamos en la siguiente lectura. Que tengas un buen día.